tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. A leer. Bueno, leemos entonces Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Señor, te doy muchas gracias por esta preciosa reunión que estamos teniendo. Hemos podido orar unos por otros, hemos podido cantar, alabar tu nombre, y ahora, Señor, vamos a dirigirnos a ti en oración pidiéndote que nos ayudes en este momento tan especial de la reunión, en el cual, Señor, queremos oír tu voz, queremos, Señor, que nos hables en nuestras vidas. Y, Señor, necesitamos, Señor, escucharte tanto, tanto necesitamos escucharte. Si hoy no escucho tu voz, Señor, estoy perdido, me pierdo, Señor, me pierdo realmente. Necesito escucharte hoy, Señor, hablar a mi vida. Te doy gracias en este último sermón de esta serie, Señor, que pude empezar, por darme la gracia para poder transmitir conceptos. Te doy gracias porque sé que has alumbrado el entendimiento de muchos de mis hermanos. Y te pido, Señor, que en este último sermón siga siendo así, Señor. Que me des la gracia, la capacidad de poder expresar, Señor, cada cosa que voy a hablar. Que me ayudes con el tiempo a poder balancearme, a poder, Señor, tomar el tiempo adecuado para hacerlo. Y te pido por mis hermanos que puedas abrir su entendimiento. Señor, he entendido y comprendido grandes verdades que quiero transmitirle hoy, Señor, pero yo no puedo si vos no los alumbrás el entendimiento. Eso solamente tu Espíritu Santo lo puede hacer. Señor, por eso te pido el control de lo que vamos a hacer, Señor, que pueda haber reverencia entre nosotros y que no haya nada que perturbe este tiempo, sino que sea un tiempo en el cual podamos imitar a María, que sentada a tus pies escuchaba tu voz, Señor. Así queremos ser nosotros también. No afanarnos por lo que hagamos después, sino, Señor, escuchar atentamente lo que tenés para decirme porque son palabras de vida, palabras que vivifican mi espíritu, Señor, y me hacen parecerme cada día más a vos. Te doy muchas gracias, Señor. Amén. Hemos llegado al fin de esta serie de sermones en la que he intentado exponerte sobre el plan perfecto de Dios y sobre la relación de este plan con la Iglesia. Hemos visto al Padre como arquitecto en esta extraordinaria obra. Hemos visto al Hijo como el ejecutor de tan preciada obra. Y hoy vamos a ver la actuación del Espíritu Santo en relación a este maravilloso plan. Aunque he hecho una separación de acciones en cada una de las personas de la Trinidad, hemos visto la acción del Padre, hemos visto la acción del Hijo, y hoy vamos a ver un poco de la acción del Espíritu Santo. Por otro lado, vamos a notar que en cada una de estas etapas ha sido el Dios Trino que adoramos, el que ha estado activamente trabajando en la planificación
ejecución y meta final de este plan perfecto. Hemos visto cómo ya el Padre ha estado trabajando, cómo el Hijo, vamos a ver un poco del Espíritu Santo, pero en cierta medida vemos cómo las tres personas de la Trinidad han estado trabajando en este plan maravilloso, en este plan perfecto, ¿está bien? En esta última entrega de este sermón que hemos llamado el plan perfecto de Dios, motivo de ser adorado, vamos a ver la tercera etapa. ¿Se acuerdan que vimos la primera etapa cuando hablamos sobre la elección? Hemos visto la segunda etapa cuando hablamos de que hemos sido muy favorecidos y hablamos sobre la redención. Y hoy vamos a ver la tercera etapa de este plan perfecto, el cual es así. En su plan perfecto, por gracia de Dios, recibiremos una herencia en el futuro de la cual el Espíritu Santo es hoy nuestra garantía. En esta tercera etapa del plan perfecto de Dios, por gracia recibimos una herencia en el futuro, o recibiremos una herencia en el futuro, de la cual el Espíritu Santo es hoy nuestra garantía. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo sucedió esto? Lo que hoy vamos a analizar de nuestro texto, y del cual voy a exponer, es el versículo 13 y 14. Si querés lo leemos de vuelta. Dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cómo sucedió esto de la herencia? Bueno, el texto nos está mostrando dos aspectos que vamos a revisar de la realidad de esta obra de Dios. El primer aspecto que vamos a ver en esta tarde, es que al haber oído el Evangelio y haber creído en Jesucristo, el Espíritu Santo habita ahora en nuestros corazones como un sello puesto por Dios. Este es el primer aspecto de esto que estamos viendo hoy. Repito, al haber oído el Evangelio y haber creído en Jesucristo, el Espíritu Santo habita ahora en nuestros corazones como un sello puesto por Dios. Lo primero que observamos en el texto, a partir del versículo 13, es el proceso normal o lógico que ocurre en cada cristiano, o sea, en cada nacido de nuevo. Al escuchar el Evangelio, la obra regenerativa del Espíritu Santo hace que podamos entonces creer con fe para salvación. Es un proceso lógico. Se escucha primeramente el Evangelio y por medio de escuchar el Evangelio y en la obra que hace el Señor, el Espíritu Santo regenera nuestra vida. ¿Y esto qué produce? El poder creer con fe en el Señor para salvación. Fíjense, Romanos capítulo 3, versículo 24 al 28, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Está bien? La obra de justificación la hace el Señor por gracia y es recibida a nosotros por medio de la fe. ¿Está bien? Ese es el proceso lógico que ocurre en cada uno de nosotros. Hay otro versículo que muestra cómo es esta obra, en la cual, al oír la palabra del Señor, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestro corazón. Es lo que dice el profeta cuando dice: quitaré ese corazón de piedra, voy a poder poner un corazón de carne en ustedes que los haga sensible, para que entonces ustedes puedan arrepentirse y creer. Esa obra regenerativa ocurre, lo primero que empieza a ocurrir en nuestro corazón. Es lo que ocurrió, por ejemplo, para citarles un ejemplo, la otra vez lo hablaba una vez con Analía y con Sonia en el picnic, ¿se acuerdan? Que hablábamos sobre la obra de regeneración. Fíjense, el libro de Hechos dice, no le voy a dar la cita porque se van a entretener en la cita, entonces primero escuchen y después le digo la cita, ¿está bien? Igual quédese tranquilo que está todo acá en el apunte, ¿está bien? Porque si no se me pierde. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos allí, acá el que está hablando, miren que está hablando en la primera persona del plural, está hablando de nosotros, estábamos, esta parte se nota que está Lucas acá presente, junto con Pablo, por eso
está hablando, cuando él habla en tercera persona es un relato de algo que le pasó a Pablo o a Pedro o lo que sea. Cuando está hablando en que nosotros es porque Lucas estaba en ese momento también ahí. Lucas dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice. Y que, fíjense la obra de regeneración, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ven? La obra de regeneración había comenzado, el Espíritu Santo, Dios había abierto, había modificado el corazón para que entonces ahora pudiera creer en lo que Pablo estaba diciendo. ¿Y cómo sabemos de que luego ella creyó para salvación? Bueno, ¿qué dice el siguiente versículo? Y cuando fue bautizada y su familia, ¿ves? Después de haber escuchado esa palabra, después de que el corazón de Lidia fue regenerado, entonces ahora ella pudo creer. ¿Y cómo manifestó el creer en Dios? Bueno, haciendo una confesión pública de que ahora había tenido una nueva vida, siendo bautizada. En aquel tiempo era una costumbre muy clara que desde el comienzo, una vez que ya la persona creía, hacía una manifestación pública de su fe en el bautismo en las aguas. ¿Ven? Entonces ella se había bautizado y su familia, y le rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Entonces, ya se estaba ofreciendo para servir al Señor. Ven entonces que en este proceso lógico, al oír el Evangelio, entonces, el Espíritu Santo transforma nuestro corazón y nos permite entonces creer ahora para salvación. ¿Está bien? Lo aclaro, yo sé que ustedes lo han tenido en cuenta, pero siempre hace bueno aclararlo. Isa decía una vez, entendamos y tengamos en claro de que por lo general en nuestro país se cree al revés, se cree que primero nos convertimos y después nos regeneramos. Y esto no es así, sino que primero el Señor nos regenera una obra solo por gracia y luego entonces podemos creer y convertirnos en Él. ¿Está bien? Es así como son los pasos en realidad. Y acá está bien claro y lo explica en este ejemplo de Lidia. Podemos ver entonces por el texto, y no quería poner tanto énfasis en la regeneración, sino en la importancia de poder oír. O sea, fíjense, vieron como leímos recién, ¿qué es lo que leímos en Efesios? Dijimos, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Ven la importancia que tiene el oír el evangelio, el ser expuestos al evangelio? ¿Por qué? Para poder creer en Él es necesario poder oír el Evangelio, es necesario ser expuesto al Evangelio. Si no hay exposición al Evangelio, es imposible entonces que en ese orden natural yo pueda creer en Cristo. Porque no hay otra manera. Uno dice, bueno, yo lo que pasa es que un día fui a la iglesia y fui y oraron por mí y algo me tocó y... No, eso no existe. Es necesario ser expuesto al Evangelio. ¿Por qué? ¿Porque lo dice Sergio? No, porque la palabra lo dice. Sin ser expuesto al Evangelio de Cristo, no se puede creer en Él para salvación. Y si tiene alguna duda, vamos a ver otro versículo. Y Romanos 10:17 dice que así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? El proceso lógico. Solamente puedo tener en fe si qué, si oigo, ¿qué oigo? La palabra de Dios. Si no oigo la palabra de Dios, entonces no puedo tener fe. Es lógico, ¿por qué? Porque Dios determinó que así fuera. Pablo había entendido claramente esta necesidad. Pablo había entendido que para que las personas puedan conocer a Cristo era necesario que escuchen el Evangelio, que escuchen todo el consejo de Dios que había en su palabra. De hecho, si te fijas en el relato del libro de los Hechos, el capítulo 19, vas a encontrar que Pablo había estado 2 años predicando con pasión en toda esa región. Él estuvo 2 años sirviendo al Señor predicando la palabra. En Hechos 19 lo encontrás. Hechos 19, capítulo 19, versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¡Wow! Todos los habitantes de aquella región, de una u otra manera, escucharon la palabra del Señor. Ven que para Pablo no era algo que no era tan importante.
No era que le decía, bueno, por ahí después en un momento vamos a empezar a predicar el Evangelio. Bueno, hagamos una campaña de 4 o 5 días y después si quieren que venga. No, él estuvo 2 años predicando el Evangelio. Al igual que en la época apostólica, aún en este tiempo es la Iglesia de Cristo quien tiene la comisión de predicar el Evangelio y enseñar las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo fue la iglesia primitiva, fue Pablo, pero en este tiempo ya no está Pablo. Pablo ya está en la presencia del Señor, los apóstoles están en la presencia del Señor, la iglesia primitiva está en la presencia del Señor. En este tiempo somos nosotros los que tenemos que predicar el Evangelio. Y voy a decir, pero yo no soy Pablo, no, ni yo tampoco. Pero Dios ha querido que hoy vos y yo seamos los que prediquemos el Evangelio. Con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos, con todo lo que todavía te falta crecer a mí y a vos, el Señor aún así ha definido que tengamos que predicar el Evangelio. Y esa no es simplemente la responsabilidad de alguien que toma el megáfono y habla, es responsabilidad de todos. De todos. No simplemente en una plaza o un sábado cuando definimos salir. En tu barrio, en tu casa, a tu vecino, al verdulero, al panadero, en el colegio, a tu profesor, a quien sea. Tenés la responsabilidad dada por Dios de predicar el Evangelio. Nuestro Señor ha delegado en nosotros este ministerio, por lo tanto debemos cumplirlo fielmente. Reconozco que en casos excepcionales hay personas que por gracia de Dios pueden llegar a conocerlo por medio de una lectura personal. Hemos conocido testimonios de personas que han estado en la cárcel o en otros lugares y que teniendo una Biblia Dios les habló y pudieron conocerlo. Pero en general, la regla general es que las personas solo podrán ser iluminadas al recibir la comunicación del Evangelio por medio de la iglesia. La realidad es que en un aspecto general, ¿por qué por la iglesia? Porque Dios así lo determinó. Marcos 16:15 que dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. No dijo, bueno, llévenle Biblia y que ellos aprendan solitos. No, ¿qué dice? Vayan ustedes. Me hace acordar, ¿se acuerdan a la multiplicación de los panes y los peces? ¿Se acuerdan que había un montón de gente? ¿Y qué pasó? Llegaba la hora tarde, ¿y qué le dicen los discípulos? Mirá, Señor, ya hace tarde, esta gente tiene hambre, mandadlos que cada uno se arregle, que vaya por los pueblos, que consiga algo para comer. ¿Y qué le dice el Señor a sus discípulos? Denle ustedes de comer. Y entonces empiezo a pensar en esto, digo, a veces nosotros decimos, bueno, vamos a orar, es que vayan a alguna iglesia, o que bueno, que consigan algún lugar, y el Señor nos dice, no, denle ustedes de comer, predíquenle ustedes el Evangelio, sean ustedes los que enseñen, porque es su responsabilidad. Mateo 28, 19, 20, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen todo lo que les he mandado. Y no tengan miedo de hacerlo, porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y hay un relato, para concluir con este punto. Hay un relato que siempre cuando a veces no vienen momentos que por ahí me siento ya sin fuerza para preparar, para meditar, para ¿no? armar bosquejos y estudios y todo. Y entonces empiezo a pensar nuevamente en este relato. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 38, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Escuchó que el etíope, había un etíope que había venido de Jerusalén a adorar y volvía a su tierra, y él estaba escuchando que él estaba leyendo Isaías 53, si no me acuerdo, sí, Isaías 53, y entonces, no sé,
Felipe se arrima al carro, no sé cómo estará, y le dice, che, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope le dice algo que a mí me vuelve a fortalecer al momento de preparar los sermones y de hacer lo que hacemos. Que sea esto lo que te motive. Dice que el etíope le dice, ¿y cómo voy a poder entender si alguno no me enseñare? ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Y entonces le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura, Isaías 53, 7 y 8, dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces le dio el pie. ¿Ve? El Señor ya estaba obrando, pero él decía, no entiendo. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué dice? Le anunció el Evangelio de Jesús. Le predica el Evangelio. Esto está hablando de Cristo y seguramente le habrá comentado y la obra de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y la Biblia nos relata de qué momento Dios tocó el corazón o cómo habrá sido toda esa charla, pero sí nos dice que hubo una conversión en la vida del etíope. ¿Por qué? Porque dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Ella había dicho, yo quiero hacer una profesión de fe, yo creo en este Cristo, yo ahora me identifico con su sacrificio, Él es mi Señor y mi Salvador y quiero contarle a todos, ¿por qué tengo que esperar? Y él entonces, Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El bautismo, él no está diciendo acá que el bautismo lo salva. Él está diciendo, por medio del bautismo estoy diciendo que yo creo que Jesucristo me salvó. Que Él es mi Señor y mi Salvador. ¿Ven? ¿Ven la necesidad que tenemos de poder hablar a las personas? ¿Ven la necesidad que hay de poder comunicarles a otros esta realidad que conocemos nosotros? Y hay un versículo que no lo noté acá, pero que realmente es un versículo muy conocido y que me hace pensar en esto, y que dice, ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predique? Necesitamos predicarle a otro el Evangelio. Necesitamos conocer para poder predicar el Evangelio a otro. A veces dicen, no, pero yo no puedo, yo soy tímido. Más que tímido, déjame decirte, sos un cobarde. Y sos un egoísta. Esa es la realidad. ¿Cómo podemos callar esto que Dios hizo con nosotros? ¿Cómo podemos callar, saber que hay tantas personas que se están perdiendo, yendo al infierno y nosotros callados por nuestra timidez, por nuestro miedo, por el sueño, por lo que quieran hacer mientras el Señor está esperando que su iglesia vaya y predique el Evangelio? Y vemos tanta necesidad y nos quedamos callados con nuestra timidez. ¿Sabe una cosa? Un día Dios te va a juzgar por eso. Un día Dios te va a juzgar por las veces que callaste. Nos va a juzgar. Quiera Dios que empecemos a tomar estas cosas en serio y poder predicar el Evangelio a toda criatura. Prosiguiendo con el texto, vemos entonces que cada cristiano que ha escuchado el Evangelio y ha creído en Cristo para salvación,
ha sido sellado con el Espíritu Santo. En este orden lógico de lo que venimos haciendo, fíjense, versículo 13, entonces en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa que hemos sido sellados? Bueno, estuve consultando a varios comentaristas y revisando el uso que en esa época se le daba a lo que era poner un sello. Y busqué poder trasladarlo esto a nuestro tiempo y encontré 4 ideas generales de la importancia de ser sellado, transferido aquí a nuestro tiempo. De todos los que estuve buscando, me pareció mejor y le traslado a cómo lo define el pastor MacArthur. Él lo define así, el uso de un sello: seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Y ahora te voy a contar cada uno de ellos, para que puedas entender. El pastor MacArthur hablaba, por ejemplo, con respecto al primero, la seguridad. Bueno, era común en aquella época que las cosas se sellaran para asegurar de esta manera su inviolabilidad, que lo que se impuso, decidió o decretó no pueda ser quebrantado por nadie. En el libro del profeta Daniel vas a encontrar que el sello se usaba de esta manera. Fíjense cuando Daniel está en el foso de los leones, dice, Daniel 6:17, dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Ves? Se ponía el anillo ¿para qué? Para que decir, bueno, se decretó que Daniel va a tener que estar en el foso del león, esto se pone un sello y esto no se puede cambiar, no se puede violar, es una marca que esto no se puede alterar, es un anuncio, un decreto dado por el rey, entonces no se puede cambiar. De la misma manera, y aún yo creo mucho más, en mayor medida para nosotros, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida nos asegura que lo que Dios definió sobre nosotros no puede ser alterado o quebrantado por nadie. Lo que Él definió que va a hacer con vos tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para decirte que no va a cambiar y no se va a alterar. Y lo que Él dijo que va a hacer lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque está el sello de su Espíritu Santo confirmando que eso es así. Y nada ni nadie lo va a poder cambiar. Nabucodonosor dijo al respecto de la decisión de Dios y cómo Él lo cambia, diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en todo el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? No existe. Lo dijo el hombre más poderoso del mundo, dijo, no hay nadie que se pueda parar e intentar sacar el sello que Él puso, porque lo que Él dijo que va a hacer no lo va a cambiar nadie, no se puede alterar. Lo que Él dijo que iba a hacer para tu vida no lo va a cambiar nadie. Y gloria a Dios por eso. ¿Qué más aseguraba el sello? Autenticidad. El sello servía para rubricar la autenticidad de un edicto, mensaje o mandato. Por medio del sello se demostraba que ese documento era auténtico, o sea, aseguraba que no había sido falsificado o que, como nosotros decimos, se hubiera hecho una copia trucha, no. El sello lo que aseguraba que esto es auténtico. Fíjense esta idea. Fíjense esta historia. Él respondió, está hablando acá del rey Acab,
rey horrible, desobediente y rebelde a Dios, hablando con su esposa que aún todavía era más corrupta que él. Le dice, él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daba otra viña por ella. Y él respondió, yo no te voy a dar mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alegrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Quédate tranquilo, yo me voy a encargar de todo. Mujer pecadora. Y le dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, con el anillo de Acab. Esto no lo hizo Acab, lo hizo ella. Ella agarró, escribió algo así y puso el sello del rey y mandó esta carta. Y las cartas que escribió decían así, proclamen ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y pongan a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. Miren, qué maldad en esta mujer. Cuando la carta le llega a estos hombres de esa ciudad, y los de la ciudad, los ancianos y los príncipes que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel le mandó, conforme al escrito que estaba en las cartas que ella había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Qué historia tan triste, ¿no? Lo que es el pecado en la vida de las personas. Ahora bien, ¿por qué te leí esta historia? ¿Y qué tiene que ver con lo del sello? Bueno, estos hombres de la ciudad donde vivía Nabot reciben la carta y ellos actuaron de acuerdo a lo que decía la carta. ¿Por qué? ¿Por qué actuaron de esta manera? Bueno, porque la carta para ellos había sido enviada en nombre del rey. No importa que Acab no la haya escrito. La escribió Jezabel por lo que vimos, pero el sello, ¿quién lo puso? Ella usó el sello de su esposo para que entonces de esa manera los hombres obedecieran, porque ¿qué decían? Y no, pero es medio duro lo que está pidiendo, pero bueno, tiene el sello del rey, tenemos que obedecer, porque es auténtica la carta, tiene el sello del rey. Tenemos que cumplir con la orden del rey, ¿por qué? Porque fíjense, tiene el sello del rey, es auténtica, no es algo que alguien inventó, es una carta real, verdadera. Entonces el sello aseguraba autenticidad. Con esta idea en mente, podemos observar en nuestro tiempo que el hecho de haber sido sellados con el Espíritu Santo y que ahora habite en nuestras vidas, muestra que somos ciudadanos auténticos del reino de Dios y que pertenecemos a su familia. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre cristianos de palabra y cristianos verdaderos? El sello del Espíritu Santo. Eso asegura nuestras vidas de que realmente somos hijos de Dios. Que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, que Dios haya puesto al Espíritu Santo como sello en nuestra vida, nos identifica de que realmente esos son los hijos de Dios. Fíjense lo que dice en Romanos. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el otro versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ven qué claro? Clarísimo, el versículo 9. Si el Espíritu de Dios no mora en ustedes, entonces no son de Dios. Son una copia trucha de cristianos. Y bueno, ¿y cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en nuestra vida? Bueno, por los frutos. ¿Hay frutos en tu vida del Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo está en vos. No hay frutos. Entonces el Espíritu Santo no está en vos. Pero yo un día repetí una oración. No importa. Pero un día yo me bauticé. No importa.
Pero yo hace muchos años voy a la iglesia. No importa, si no tenés el Espíritu Santo dentro de nuestra vida, no sos de Cristo. Y los que no son hijos de Dios, ¿qué son? ¿Hijos de quién? Del diablo. Corto lo hace el apóstol Juan, ¿no? Nada, con vuelta. O sos de la luz o sos de las tinieblas. ¿Y cómo sos de la luz? Porque Él ha puesto un sello y dice, este es un cristiano auténtico. Y ese cristiano auténtico ahora vive una vida con fruto del Espíritu Santo. Es la forma que Él muestra quiénes son realmente sus hijos. ¿Qué más también? Propiedad. Te dije seguridad, autenticidad, ahora te digo propiedad. Un sello servía también para demostrar quién era el propietario de alguna cosa, o sea, quién había redimido y por lo tanto tenía el derecho de posesión sobre algo o alguien habiendo pagado el precio por ello. Fíjense una historia, miren, para ilustrar esto, ¿no? Sobre Jeremías. No les voy a dar el versículo porque no me hacen caso y siguen buscando y no me escuchan. Entonces no les voy a dar más versículo. Jeremías 32, fíjate la historia. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anator. Y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, dice Jeremías. Y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. ¿Ves? Había una carta como un comprobante de venta, y él entonces dice, ¿cuánto vale el terreno? Bueno, el terreno vale 17 ciclos de plata. Ok, acá están los ciclos de plata porque era un valor de peso. Se ponía una balancita y se pesaba el peso de la plata, entonces decía, bueno, esto es lo que vale el terreno. Bueno, delante de los testigos yo te doy esa plata y entonces ponemos un sello de que ahora ese terreno es mío. ¿Por qué? Porque lo pagué. Pagué el valor que hacía falta pagar. Así es en la vida de cada creyente. Hemos sido sellados. Se nos ha puesto una marca por la cual ahora somos propiedad completa y eterna de Dios. El Espíritu Santo es entonces el sello que declara la transacción oficial y definitiva desde el punto de vista divino. ¿Qué está queriendo decir en esto? El sello del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué es lo que está diciendo? Esto es propiedad de Dios. Esto es propiedad de Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de tu redención y de mi redención. Ya hemos hablado, ¿se acuerdan la vez pasada sobre la redención? ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar? Su sangre preciosa. Ese fue el precio. Y por medio de ese precio, ahora somos de Él. Ahora somos suyos. Ahora somos de Él. Ahora somos su propiedad. Ahora le pertenecemos a Él. Dice 1 Corintios, ¿o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes? El Espíritu Santo está en ustedes, dice acá Pablo. El cual está en vosotros, el cual tienen ustedes de Dios y que ustedes no son de ustedes. Ya no se pertenecen a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ustedes, como un sello de ¿qué? De propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de Dios. A veces decimos, bueno, mi parte espiritual es la que es de Dios, mi parte cuerpo yo puedo hacer lo que quiero. ¡No! Somos total y completamente propiedad de Él. No soy dueño ni de mi parte espiritual ni de mi parte física, porque todo mi ser es de Él. Por eso tengo que glorificar a Dios con todo mi cuerpo.
con todo mi cuerpo. Porque mi cuerpo ya no es mío, es de Él. Soy su propiedad. ¿Cómo podría pensar de que yo ahora mi cuerpo sigue siendo mío? Si ha sido comprado con un precio tan grande. Dios en su misericordia muchas veces nos perdona, porque muchas veces hacemos con nuestro cuerpo cosas que no le glorifican a Él. Pero Él nos perdona, pero realmente pensemos esto. ¿Vos dejarías en tu casa que venga un extraño y haga lo que quiera con tu casa? No, ¿por qué? Porque es mi casa. Y en mi casa yo pongo las reglas. ¿Por qué nosotros entonces con lo que es propiedad de Dios queremos hacer lo que nosotros queremos? ¿Por qué? ¿Por qué usar de su propiedad como nosotros queremos? No, hermano. No. Ahora vivimos para su gloria. Ahora las reglas las pone Él, no nosotros. Ahora vivimos como Él quiere. ¿Por qué? Porque somos su propiedad. Qué misericordioso que es Él, que todavía nos perdona nuestra rebeldía. Por último, el sello del Espíritu Santo nos habla de autoridad. Podemos decir que un sello servía para dar autoridad a un decreto, mandato o edicto. Te voy a llevar un libro que por lo general no lo he compartido mucho, pero que sirve para la idea de lo que vamos a hablar, que es el libro de Esther. Fíjate esta historia que pasó en Esther. Dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey Asuero, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces precedentes de los repastos reales. Y que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun a sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. ¿Qué es todo esto? Es decir, ¿qué me estás contando, Sergio? No entiendo nada. Mirá, esto es así, te cuento rápido para que vos puedas entender. El rey había firmado un decreto por mano de Amán, que era un pariente del rey. Amán era un hombre que no amaba al pueblo de Israel, quería destruirlo, no lo soportaba. Él había definido hacer un plan para matar a todos los judíos. Ellos estaban dispersos dentro del reino de aquel entonces, y en medio de este reino, Amán definió y dice: los voy a matar a todos. Y más bronca le tenía a Mardoqueo, que es uno de los que están aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué él hizo? Le hizo todo un verso al rey Asuero y le hizo firmar un decreto y le puso sello. ¿Está bien? Por el cual, por medio de ese decreto, le daba la posibilidad a otras personas en todo el reino para ir y matar a los judíos. Y las personas tenían que obedecer. ¿Por qué? Porque tenía el sello del rey. Ahora bien, cuando todo el plan de Amán se desbarata y muere Amán en la misma horca que le había hecho para los judíos, ¿qué pasa? Ahora Asuero, al entender la situación y realmente la mano de Dios trabajando en la vida de Asuero, hace que ahora él dice: bueno, ahora entiendo de que los israelitas son buenos, de que mi esposa es israelita y Mardoqueo que ha sido una persona buena, pero el problema ahora, ¿qué hacemos? Porque ya el decreto ya está firmado. El decreto que firmé y sello ya está hecho. No puedo revocar y decir: bueno, miren, yo le mandé un decreto de que puede matar a los judíos, ahora olvídense lo que dice.
En mi trabajo podemos desestimen el medio anterior, ¿viste? Decir, cambiemos. No, acá no se podía cambiar. ¿Por qué? Porque el decreto que había escrito Amán tenía el sello del rey. Entonces, ¿qué plan tuvieron que hacer para salir del momento del paso? Lo que hicieron fue escribir otro decreto más, otra cosa más escribió Mardoqueo, diciendo, bueno, por este decreto el rey da posibilidad a todos los judíos para que se defiendan si algún pueblo los va a destruir. O sea, hacemos decreto contra decreto. Y no estoy hablando de los decretos de este tiempo, pero en ese momento era eso, ¿ves? Él no puede revocar lo que escribió ya. Entonces, ¿qué hace? Pone el sello del rey sobre un decreto que le permite a los judíos defenderse. ¿Entendés ahora la idea? No podía revocarse. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad del rey. Así también, el sello que Él puso en nuestras vidas es un sello que nos da autoridad. Es un sello que da autorización para algo. Ese sello te da autoridad. Y Dios no lo va a revocar. Lo que Él dijo que te mandó a hacer, Él no lo va a cambiar. Los cristianos son sellados con el Espíritu Santo. Se le ha delegado autoridad para proclamar, para enseñar, para ministrar y defender la palabra de Dios y el Evangelio, con la propia autoridad del Señor. Por lo tanto, eso que Él dijo, ¿se acuerdan? Mateo 28. Antes de decir de ir y predicar, ir y hacer discípulos, ¿qué es lo que le dice antes? Les cuenta por qué Él los manda. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda autoridad. Entonces, ¿qué? Yo los delego para que vayan y prediquen, para que vayan y hagan discípulos. Entonces, ¿por qué estamos tranquilos y estamos seguros que podemos hacer discípulos y que podemos predicar el Evangelio? Porque hemos recibido autoridad para hacerlo. No es una autoridad propia de nosotros, es porque hemos tenido el sello de autenticidad. Es el sello del Espíritu Santo que rubrica y que dice, yo les doy autoridad para hacer lo que están haciendo. Vayan y prediquen en mi nombre. Vayan y hablen en mi nombre. En un momento, y no está acá, pero pensaba en este ejemplo. ¿Se acuerdan? Dice, unos hombres por ahí predicando en nombre de Cristo y hablando en nombre de Cristo. Entonces el discípulo dice, Señor, ¿sabés que hay algunos que están hablando en tu nombre? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos que no hablen más porque no están con nosotros? Él le dice, no, déjenlos. Si están hablando en mi nombre, déjenlos. No importa que no sea de mi grupito. Si están hablando en mi nombre, gloria a Dios por eso. Porque le ha sido dada autoridad de parte de Dios. Nuestra autoridad no estamos en que seamos la iglesia de que no sé quién sabe. No está en eso. Está en que predicamos en el nombre de Cristo. Ahí está el poder. Ahí está la gracia. Ahí está cuando Dios puede hacer algo, cuando hablamos en nombre de Cristo. Sea grupito pequeño, sea grupito grande, sea que tengamos... Es por el nombre de Cristo que las personas se dan cuenta. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo hay autoridad. En su nombre hay poder. Y ese sello nos da autoridad para hablar del Evangelio, para predicar en nombre de Él. Ese sello te da autoridad y te dice, hijo, andá y predicá en mi nombre. Porque toda autoridad, toda potestad me ha sido delegada, entonces andá. A veces decimos y pensamos, pero bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios y no estoy seguro de cómo hacerla. Bueno, andá y hacé discípulos en su nombre. Andá y predicar el Evangelio en su nombre. ¿Por qué? Porque en su palabra dice que lo podés hacer. A veces queremos hacer tantas cosas y a la hora de predicar el Evangelio no queremos hacerlo. Qué loco, ¿no? Solamente te da un panorama general, pero este panorama general nos da una simple idea de que hemos sido muy favorecidos por Dios
en haber sido sellados con su Espíritu Santo. El que cada uno de ustedes, cada cristiano ha sido sellado con el Espíritu Santo, realmente yo creo que hemos sido muy favorecidos. Y te he dado 4 ejemplos claros de qué significa que ahora el Espíritu Santo esté en tu vida. Por último, con respecto a este versículo que hemos leído, quiero solamente decirte algo más. Y yo sé que ya lo hemos hablado en otro momento, pero dada la exposición que estamos hablando, versículo a versículo, lo que dice, no podemos dejar de lado. Fíjate que dice: fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué tema esto de la promesa? Vamos a decir al respecto simplemente que encontramos una verdad clara que en este tiempo muchos tuercen por sacar textos fuera de su contexto. Ser sellado con el Espíritu Santo es la promesa dada para cada cristiano que ha oído el Evangelio y ha creído con fe en Jesucristo. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice lo que leímos? Hemos oído la palabra, el Evangelio, hemos creído en él, por lo tanto, fuimos sellados con el Espíritu que se nos ha sido prometido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la promesa del Espíritu Santo lo hemos recibido el día que ¿qué? El día que oímos y creímos. Esta promesa no es una experiencia posterior a la conversión, como muchos dicen, sino una realidad en cada hijo de Dios desde el primer día que conoció a Cristo y que recibió el perdón de sus pecados. Yo he crecido con esa idea. Nos han subyugado a muchas personas diciendo no, pero vos recibiste la promesa del Espíritu Santo. Y yo decía, y no sé. ¿Y cómo sé? Y bueno, ¿hablaste en lengua? No, entonces no tenés la promesa del Espíritu Santo. No, Dios, yo quiero recibir. Sí, te quería. He visto cómo han manipulado esos versículos. He visto a personas, he visto a pastores descarados que se ponían al lado tuyo y te decían, empezá a decir palabras así medio raras y te va a salir solo el hablar en lengua, porque así te aseguraba que tenía la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo? Han permitido y han tergiversado lo que la Biblia dice. La promesa del Espíritu Santo es para cada uno de los que han creído en Cristo. ¿Por qué? Porque acá la Biblia lo dice. ¿Cómo puede ser? Pero así hemos crecido. Con personas intentando hablar en lengua para entonces sí tener la promesa. Como si pudiera de alguna manera decirse, bueno, pero entonces si no recibí la promesa, ¿el Espíritu Santo está en vos? Y no sé. ¿Y entonces a quién tengo? ¿Qué tengo? ¿Al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo todavía no? Porque todavía no hablo en lengua. No, ¿cómo puede ser? En el momento que creíste en Cristo está Dios en tu vida, el Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero nos han querido vender un buzón terrible. Y lo digo esto por conocimiento de causa, porque yo lo he visto mucho tiempo. He visto a personas sufriendo porque supuestamente no hablaban en lengua, entonces eran inferiores a aquellos que hablaban en lengua. Se sentían menos, se sentían que eran como, y yo no puedo, entonces no soy tan espiritual como los otros. Eso es manipulación, eso es orgullo. Pero la realidad es que la promesa del Espíritu Santo es para todos los cristianos. ¿Cuál fue esa promesa? ¿Qué dice él? El Evangelio de San Juan dice el Señor Jesús: y yo voy a rogar al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿La promesa cuál fue? Yo le voy a rogar al Padre y Él le va a mandar el Espíritu Santo. Esa es la promesa. ¿Por qué? Porque todavía no se había cumplido. Era una promesa. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? En Pentecostés. Y esa promesa se ha mantenido hasta este tiempo. A todo aquel que cree en su nombre, recibe esa misma promesa. Esta promesa no es certificada por el hablar en lengua o por manifestación de algún otro don de ese tipo, sino como explica el diccionario Vine, la promesa es el sellado de los creyentes por el don del Espíritu Santo al creer. Esto es en el momento de su regeneración, no después de un lapso de tiempo de su vida espiritual.
Esa promesa fue cumplida en el día de Pentecostés y conservada aún en estos días en todos los creyentes, no dependiendo de que posean o no el don de hablar en lengua. 1 Corintios capítulo 12 dice bien en claro, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. No es que unos sí fueron bautizados en el Espíritu Santo y otros no, todos. No importa que hable o no hable en lengua, o que profetice o cualquier otro don que quieras decirte. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Y de hecho, a veces nosotros decimos, bueno, que el Espíritu Santo descienda más en mí. ¿Qué va a descender si está dentro tuyo? En todo caso, lo que tenemos que pedir es que el Espíritu Santo desarrolle mi vida, que mi carne muera en todo caso, para que Él pueda dirigirme más. Pero que se derrame si ya está en tu vida. Desde el día que lo conociste, Él está en tu vida. ¿Querés ser más espiritual? Hacé morir más tu carne. ¿Querés ser más espiritual? Orá más, buscalo más al Señor. Vivir más una vida en santidad. No hay un secreto mágico. No hay una mano que te ponga y haga que... Es tu búsqueda personal, diaria, íntima, lo que marca la diferencia. Yo estoy diciendo que no esté mal orar uno por otro, que le pida al pastor que ore por vos. No estoy diciendo eso. Pero a veces yo he crecido con esta idea tan rara. Nosotros en la iglesia estábamos ahí y pasábamos todo al frente y pensábamos que había uno de entre todo eso que era como que tenía más poder. Entonces buscábamos, no me voy a ir hasta que ese no me ore. ¿Viste? Y vos decías, no, porque si el otro me ora, no, ese no pasa nada. Ese ora y no pasa nada. No, porque yo esperaba, ¿viste? Y todos iban corriendo, ¿viste? Para que te toque, ¿viste? El que tenía más poder. Como si la obra le hicieran las personas, hermano. Sí, la obra la hace el Señor. ¿Qué son los hombres? Sino simplemente instrumentos, hermano, de un Dios poderoso. Y después ver con el tiempo esos hombres que la verdad que su actitud es muy poderosa en el púlpito, pero en su hogar un desastre. Entonces, ¿qué poder me hablar? Por eso dejemos de buscar ese tipo de experiencias y empecemos a buscar realmente lo que Dios nos da. Busquemos nuestra intimidad. Buscarle en oración, en búsqueda de su palabra. Porque buscarle muriendo a todas las cosas del mundo y creciendo en santidad, y así vas a hacer realmente lo que la Biblia dice, que es ser lleno del Espíritu Santo. Eso sí es una obra progresiva que cada uno de nosotros tenemos. Dice también el segundo aspecto que vamos a ver hoy, para ir terminando, el Espíritu Santo es nuestra garantía hasta que recibamos la herencia completa. El apóstol no solamente afirma que el cristiano ha sido sellado con el Espíritu Santo, sino que también amplía el propósito de Dios de dárselo a cada creyente. Pablo dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa arras? ¿Qué significa esta palabra, arras? Bueno, la palabra arras viene del griego arrabón. Se refería a menudo a cierta cantidad de dinero dado por adelantado al comprar un animal o a una esposa para asegurar la ejecución de una compra. Sí, en esa época se compraba una esposa, entonces el que quería comprar, bueno, era lo que era esa época, ahora no me vienen así. Hoy no lo hacemos. Ponele. Claro, se entregaba una cierta plata. En el griego moderno, una derivación de este término es la palabra arrabona, que es el nombre que se le da al anillo de compromiso. No al anillo de casado. Lo que nosotros conocemos como anillo de compromiso, ¿qué es? Vos das ese anillito hasta que te casás. Algunos no lo hacen, pero bueno, es costumbre cada uno, pero da esa idea, ¿ves? Es como que se entrega eso y dice, bueno, este se va a cambiar el día que nos casemos. Sí, algunos hacen así, no me miren así raro, che. Entonces era como una prenda otorgada
en pago hasta que se pagara completo. Para ir adelantando, en el libro de Génesis, capítulo 38, vas a encontrar un ejemplo, no lo voy a nombrar porque así vamos más rápido, simplemente encontramos vemos que Judá tiene una charla con Tamar, pasa una cosa media rara ahí, Judá era medio terrible también, y en un momento él le dice, bueno, yo te voy a pagar por algo y te doy un cabrito, bueno, te lo voy a dar después, bueno, pero mientras dame una prenda. Entonces él entrega su báculo, su bordón. ¿Qué era eso? Era como la prenda, como las arras, como algo que se entregaba hasta que él pagara el precio completo, que era un cabrito. ¿Está bien? Era como una prenda que se entregaba, como una plata que se daba, como algo que se entregaba diciendo, bueno, yo lo ceño a esto hasta que después venga y lo compro. Si no iba y se compraba, entonces, chau seña. Pero eso significa entonces las arras. El Espíritu Santo es entonces las arras de Dios. Y su juramento es irrevocable, que para la iglesia es, por así decirlo, como su anillo de compromiso divino. El Espíritu Santo es como ese anillito de compromiso. Obviamente salvando a la distancia, ¿no? Porque en este tiempo se comprometen mucho y después no se casan, pero nuestro Dios, que es fiel a sus promesas, Él dice, yo me comprometo con mi iglesia. Un día me voy a casar con ella, pero mientras el Espíritu Santo es la arras. Es esa prenda que entregué. Es esa garantía de que un día me voy a casar con vos. Yo ya pagué el precio, todavía no te redimí por completo, pero ya está hecho todo. Y para que no tengan miedo y para que no tengan duda, de decir, ¿será que este va a cumplir o no? Realmente las personas somos muy desconfiadas. A veces decimos, bueno, vos me prometiste la luna y después no me diste nada, ¿no? Somos desconfiados en ese sentido. Y Dios, conociendo lo desconfiados que somos, entonces dice, mirá, me voy a dar a mí mismo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿qué dice? Para que estén seguros de que el compromiso entre de mi Hijo con ustedes es real, entonces me doy a mí mismo. Le doy al Espíritu Santo como garantía de que no voy a fallar. Me doy a mí mismo como garantía de que no me voy a fallar. Quédese tranquilo, el mundo lo engañó un montón de veces, el mundo le falló un montón de veces, yo no les voy a fallar, yo no los voy a engañar. Yo les aseguro de que un día nos vamos a casar. ¿Y cómo pueden estar seguros? Porque les doy el Espíritu Santo, que es la garantía que les doy de que no va a fallar, de que no va a faltar. Me doy a mí mismo. El Espíritu Santo está en nosotros como ese anillo de compromiso, esperando un día. Nos está llevando un día, ¿para qué? ¿Preparando para qué? Para el encuentro con nuestro novio. Estamos preparando. ¿Te estás preparando para ese encuentro? Claro que te estás preparando, porque el Espíritu Santo está en tu vida. Si sos un cristiano, te estás preparando. No me preparo para que entonces Él me busque. Me preparo porque Él me está esperando. Porque el Espíritu Santo está en mi vida. Y ahora me quiero preparar. Me estoy poniendo bonito para Él. Porque Él me está esperando. Ese es entonces el anillo de compromiso divino que le garantiza, ¿qué cosa? Que como la esposa de Cristo nunca va a ser desatendida ni abandonada. Nunca vamos a ser abandonadas. Porque Él no miente. ¿Y cuál ha sido su promesa con nosotros? Y le llamarán pueblo santo, redimido de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Así sos llamada. Yo no te voy a desamparar. Yo no te voy a dejar. Y te doy mi Espíritu Santo para que no tengas dudas. ¿No te ha pasado así muchas veces? ¿Cuántas veces te sentiste que dijiste, el Señor me abandonó porque yo le fallé un montón de veces, entonces Él me abandonó? Y entonces, ¿qué pasaba? El Espíritu Santo entró en tu vida, te conmovía, te hacía sentir que no me dejó,
porque está acá en mí, lo siento que está en mí, he visto y veo cómo, y entonces empezás a pensar en su amor, empezás a pensar en su fidelidad, y aunque te ves tan indigno, entonces empezás a pensar en su amor, y entonces decís, no me abandono. El Espíritu Santo está ahí, para cuando te sentís que no pasa nada. Explica Hendrickson al respecto. En el Nuevo Testamento la palabra ocurre también en 2 de Corintios, también habla sobre las arras de nuestra herencia. Pasajes que nos enseñan que cuando Dios deposita su Espíritu en los corazones de sus hijos, se obliga a sí mismo a otorgar a ellos más adelante el total restante de todas las bendiciones de la salvación merecidas a su favor por la sangre de Cristo. La prenda anticipada es, por tanto, una seguridad o garantía de la gloria que ha de venir, gloria que se hará presente no solamente cuando el alma sea separada del cuerpo, sino principalmente en la gran consumación de todas las cosas en el instante en que Cristo regrese. Fin de la cita. Y me gustó ese punto que le decía. Cuando Él pone el Espíritu Santo en tu vida, la obra se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él se obligó a sí mismo a cumplirla. Porque Él es fiel. Si Él no cumpliera con el pacto de amor que hizo con vos, entonces sería infiel a lo que Él prometió. Y como Él es fiel a lo que Él promete, lo va a cumplir. Mirá qué amor. Mirá qué amor. Dice, pensaba el pastor Sugel Michelén, decía al respecto, con cada vez que volvés a pecar contra Dios, es una infidelidad hacia Él. Pero Él aún así permanece fiel. Oh, Dios, ayúdanos a ver ese amor tan grande y a adorarte. Por un lado, entonces, podemos notar que hay una herencia prometida para nosotros, pero aún podemos decir, de acuerdo a cómo prosigue el versículo, fíjate que el versículo va terminando diciendo, en la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Acá hay una doble referencia. Por un lado, que vos y yo recibimos el Espíritu Santo como la garantía de la herencia que vamos a recibir. Pero por otro lado también acá tenemos algo más glorioso, que ¿qué es? Que el Espíritu Santo es la garantía de que ¿qué? De que nosotros somos la herencia del Señor. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos que era el Espíritu Santo? ¿El sello de qué? De que somos de Él. Entonces podemos entender que la iglesia de Cristo es su herencia. O sea, la propiedad exclusiva de Dios en su Hijo, la cual adquirió a precio de su sangre derramada en la cruz. Lo más grandioso de esto es que vos y yo somos su herencia. Él nos adquirió para Él. Su unión con la iglesia no es una unión por compromiso. En la antigüedad se pagaba todo esto como un compromiso. ¿Ves? Te voy a decir, bueno, ya la mujer sabía que los padres arreglaban con los otros, y bueno, en esa época se casaban a la fuerza, te gustaba o no. Si por ahí el muchacho era pintón, pues decía, bueno, zafé, pero si era medio feucho, pero bueno, tenía plata, y tenía plata. Bueno, en este tiempo pasa algo parecido, pero no importa. La idea del punto es esto, que Él no lo hace forzado, el amarnos. Él lo hace forzado. Y no es porque seamos bonitos, porque realmente éramos pecadores, desagradables, pero Él en su gracia nos ha adquirido. ¿Y sabés lo que dice de nosotros? Te lo voy a leer. Después vas a tener acá la referencia para buscarlo, pero escuchá lo que Él dice de vos y de mí, de su iglesia, de su novia. Con respecto a su novia, a su pueblo, al pueblo que Él compró con su sangre. Y serás
corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Jezibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios se goza de vos, como el esposo que va a entrar en su luna de miel y dice, voy a gozar de esta esposa, de unirnos por fin. Él dice, yo estoy esperando ese momento para unirme finalmente con mi iglesia. Y no te lo dije todavía, pero ¿sabes lo que significa esta palabra? Jezibá. ¿Sabes lo que significa? Significa, mi deleite está en ella. Él está diciendo, no me caso porque bueno, no había otra. Yo siento deleite por ella. Y no te van a llamar más desolada, sino te van a llamar desposada. ¿Ves? Para él es un deleite. Él está esperando el momento que el padre le diga, hijo, trae tu novia, ya está lista. El Espíritu Santo te la preparó. Ya está bonita. Pagaste el precio por ella, el precio más alto, tu vida. Pero aquí está, hermosa para vos. Para concluir, y a la luz del final del versículo 14, que dice para la alabanza de su gloria, pensando en la alabanza de la gloria de Dios en Cristo. Pablo inventó una palabra con todo esto que escribió. Es una palabra que castellano lo traduce como en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. En el griego fue una palabra que inventó Pablo porque no existía, pero era tanto lo que él hablaba de en Cristo, que se terminó utilizando de esa manera. Porque fíjense que todo lo que hablamos es en Cristo, en Cristo, en Cristo, por medio de Cristo, por medio de Cristo. Al terminar hoy de hablarte entonces del plan perfecto de Dios, lo quise comparar a una bella historia de amor, en la cual al final verá como resultado la unión por la eternidad entre Cristo y su novia, que hoy está caminando hasta su encuentro en gloria con Él. Pienso en la novia caminando hacia el encuentro. Le han dicho que Él es precioso. La novia sabe, le han contado muchas cosas de Él y ha visto algo, un poco de Él, pero todavía no lo conoce. Todavía realmente no experimentamos qué tan precioso es Él. Creemos por la fe que es hermoso, pero todavía no lo podemos ver. Y yo te voy a nombrar una historia que pensé cuando pensaba en una novia caminando hasta conocer a su novio, que luego fue su esposo. Y te voy a contar un poquito, simplemente un poquito. Es una copia muy rebuscada, pero que da una idea de Cristo y su iglesia. Rebeca e Isaac. Un siervo de la casa de Abraham va a buscarla a Rebeca y le cuenta de todo lo que Dios hizo. Y dice, escuchá, mira, esta historia es terrible. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces empezó a pensar, ¿no fue así? Dice, sí, yo te voy a seguir. Yo voy a caminar este camino hasta encontrarte, Señor, hasta que nos podamos encontrar en gloria. ¿No sos en ese sentido como Rebeca? Por la fe dijiste, no conozco bien, me dice que este siervo dice que es muy bonito, pero no lo conozco todavía, pero yo creo de que sí, de que si Dios lo ha preparado seguramente debe ser precioso. Y entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos.
Es esta iglesia. Y entonces se levantó Rebeca y su doncella y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y al criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y habiendo salido Isaac a meditar al campo y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Él vio venir a su novia. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Y descendió del camello, porque ella había preguntado al criado, fíjate, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? ¿Quién es? ¡Wow! ¿Quién es ese muchacho? ¿Quién es ese que está viniendo? Y el criado le respondió, este es mi señor. Ese es el que se te prometió. Y dice que ella se bajó. Y al toque se arregló todo, se puso todo como una novia, se cubrió todo en respeto y reverencia a este señor. Me dijeron que era muy bonito, pero ahora que lo veo, me terminó de enamorar. Se bajó del caballo. ¿Por qué? Porque le dijo, che, ¿es él? Sí, ese es el señor. Ese es el novio que se te prometió. Es hermoso. ¿Te imaginas ese momento? Yo estoy caminando como vos. Me han dicho que es muy hermoso y he creído en eso. Pero sé que el día que me encuentre, no sé, si tal vez con vos o a alguien le diré, ¡es este! Sí, es ese. Me voy a humillar ante él y decir, eras mucho más precioso de lo que me imaginaba. Esa historia de amor un día se va a cumplir. Y seguramente nuestra boca va a ver las expresiones de amor mutuas, de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Y no sé si estas palabras te van a servir, pero te las dejo también. Fíjense estas palabras hermosas. El esposo hablando de nosotros, de su esposa. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Su iglesia ya va a estar pura. Y él va a decir, no hay mancha en vos. Estaba sucia en tus pecados, en tu sangre. Pero mandé el Espíritu Santo para limpiarte y prepararte. Y ahora estás perfecta. Ahora estás arregladita. Eres hermosa. Y vos y yo diremos hacia Él. Su paladar es dulcísimo. Y todo Él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Así será el día que lo veas. Es dulce, es totalmente codiciable. Así es mi amado. Vamos a orar.